Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Voy a iniciar la sesión, ¿de acuerdo? Pues bienvenidos a la a la segunda sesión de la semana 2. Vamos a terminar, los contenidos de las actividades integradoras, 3 y 4, para que ya tengan el material, o los conceptos, más bien, ya tengan claros, los conceptos que están relacionados con estas actividades y poder realizar de manera correcta su actividad, ¿de acuerdo? Bien, entonces, pues voy a iniciar. Vamos a iniciar nada más recordando lo que se va a hacer en la actividad integradora 3. Ya lo describimos la sesión pasada, ya mencionamos que van a hacer, a elaborar un documento en donde van a identificar algunos productos que están elaborados a base de polímeros. Aquí lo importante es que identifiquen que en realidad la molécula que ustedes están describiendo es un polímero. Recuerden que tienen que verificar mediante pues investigación documental, verifiquen que efectivamente esa molécula es un polímero para que sea correcto. Recuerden que tenemos de varias naturalezas, pueden ser plásticos de un solo uso, textiles, aparatos electrónicos, envases, etcétera. En la tercera columna, recuerden que van a poner el polímero del que está producido el producto y en la tercera columna el tipo de reacción de polimerización. Entonces, les refuerzo o les vuelvo a comentar que aquí en esta parte, en la tercera columna, que es el tipo de polimerización, perdón, o reacción de polimerización, solamente hay dos alternativas. Entonces, se los comento porque ya en algunas actividades que ya he evaluado, ponen otras o describen otras, tipo de polimerización y solamente existen esos dos tipos. Ya a nivel, químico ya se pueden desarrollar un poquito más otros tipos, ¿no? Ya de acuerdo ya muy específicamente al tipo de molécula, pero los tipos de polimerización son solamente dos, adición y em, condensación, entonces no hay otra opción que puedan poner en esta columna. Recuerden que aquí van a poner el producto, el nombre del objeto, del producto que ustedes están observando que se produce a partir de algún polímero. Aquí el tipo de polímero y el tipo de polimerización. No es necesario describir ninguno de los aspectos. Hola, buenas tardes. Solamente se requiere que pongan en la tabla el nombre tal cual. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo que les puse, una bolsa de plástico está hecha de polietileno y la reacción del polietileno para su polimerización es la adición. No necesitamos nada más, ni una descripción, ninguna explicación, nada. Entonces no hay ninguna explicación, solamente en la tabla se incluye la pura palabra o el puro concepto que se está solicitando. Tampoco son necesarias imágenes porque también hay quien incluye dentro de la misma tabla imágenes. Recuerden que agregar elementos que no son solicitados en la rúbrica, pues eso dificulta la evaluación porque tenemos más elementos presentes, entonces distrae de los elementos que realmente se han indicado, entonces solamente indiquen lo que se está solicitando, ¿de acuerdo? Bien, después recuerden que van a hacer su dibujo. El dibujo recuerden que es a mano. También ya he observado algunas actividades en donde no es dibujado, sino que es tomado de alguna página. Recuerden que se tiene que dibujar a mano. Claramente se van a basar en alguna bibliografía, pero hay que realizarlo. Si lo realizan a mano, le toman una fotografía y si lo pueden realizar también digital en alguna herramienta digital y igualmente va a ser válido. Solamente revisen que sean dos esquemas, uno del monómero y otro de la reacción de polimerización. Y recuerden que tiene que coincidir, es decir, la unidad que está conformando su molécula más grande, que es el polímero, tiene que corresponder precisamente a esta unidad. ¿Vale? Recuerden que van a responder las tres preguntas también. Fíjense que tenga su respuesta a la extensión indicada de 8 a 12 renglones.
ya que dentro de la rúbrica, pues, se va a considerar para considerarlas como correctas. Bueno, esos son los elementos que van a incluir en su actividad integradora 3, ya los habíamos descrito la sesión pasada. Ya nada más voy a aclarar algunos puntos con respecto a los polímeros para que si tenemos todavía alguna duda, se pueda aclarar en esto, ya puedan entregar su actividad si es que ya la tienen ya algo lista. Los polímeros, como pueden ver aquí, pues son moléculas grandes dentro de las del tamaño de una molécula. Se consideran moléculas de las de mayor tamaño y se observan, están formadas por unidades. Aquí, como podemos ver, cada una de estas bolitas me está constituyendo una unidad, ¿no? A eso le llamamos unidades. Esas unidades son moléculas de tamaño pequeño que se van a ir uniendo una tras otra, como lo pueden ver aquí, y que al final me va a terminar formando una molécula de mucho mayor tamaño. Pero si separamos cada una de estas unidades, finalmente sigue siendo una molécula, porque son moléculas pequeñas que están unidas para formar una molécula más grande. Eh, este ejemplo que está aquí es una proteína, en este caso es la insulina, es una hormona. Cada una de las unidades que lo conforman es un aminoácido, así se llaman, en este caso, las proteínas se llaman aminoácidos. Y entonces las proteínas son polímeros, las proteínas que consumimos en nuestra alimentación, de la carne, del huevo, de la leche, de todos los alimentos que son ricos en proteínas, las proteínas son un polímero. Son un polímero natural porque se producen naturalmente en las células de los seres vivos. Lo que nosotros estamos buscando son en su entorno son polímeros, pues, básicamente sintéticos que sean producidos por el hombre, porque, pues, recuerden que estamos abarcando o abordando más bien un tema ambiental, ujú. Entonces, ¿cómo se define un polímero? Un polímero es una molécula de gran peso molecular, o sea, muy grande, que está constituida a partir de una unidad de bajo peso molecular. La unidad de bajo peso molecular es esta bolita que está aquí, es el monómero. Recuerden que estamos representando con esferitas, pero en realidad es una molécula, solamente es una manera de representarlo para que sea más sencillo. Y la molécula, vean, de mayor tamaño es esta, es el polímero. Entonces vean cómo el polímero es mucho más grande y puede estar más grande. Aquí pues nada más están mostrando una parte, pero puede crecer mucho más porque se pueden ir uniendo las unidades y darme o darme como resultado una molécula realmente muy grande. Este polímero se une uno tras otro, este monómero, perdón, y me va a formar la molécula que se llama polímero. Entonces, este polímero pues tiene una fórmula química, es una molécula, que es lo que ustedes van a dibujar precisamente, no esferita, sino su molécula en particular. Hay muchas formas de clasificar a los polímeros. Puede ser de acuerdo a diferentes propiedades químicas, ¿no?, que podamos encontrar. Pero bueno, una de las formas más aplicables a la vida diaria, pues son estas tres. Vamos a tener una clasificación de acuerdo a su origen. Vamos a tener tres tipos, que son los naturales, los semisintéticos y los sintéticos. Esto es de acuerdo a cómo se originan, ya sea en la naturaleza o que sean producidos a nivel industrial por el hombre. Los polímeros naturales existen en la naturaleza porque son sintetizados por los seres vivos generalmente, o también pueden ser de origen mineral. Por ejemplo, aquí dentro de los polímeros encontramos algunos que nos sirven de alimento, como las proteínas que ya habíamos mencionado, o el almidón, en el caso de este polisacárido de las plantas. Pero un polímero que es usado en el mundo industrial, pero que es natural, es el caucho. El caucho es natural porque lo producen una especie de árboles, pero tiene aplicaciones industriales. Entonces, ese es un polímero natural. Los polímeros semisintéticos, como su nombre lo dice, son una parte sintéticos, una parte naturales. Estos semisintéticos se obtienen la materia prima en la naturaleza y van a someterse a alguna modificación industrial. Y esto va a hacer que se transformen, ¿no? Cambian sus propiedades tanto químicas como físicas y esto pues hace que tenga diferentes características que pueda ser útil para la industria.
Un típico ejemplo de un polímero semisintético es el caucho vulcanizado. El caucho que ya habíamos mencionado que originalmente es natural, pero si se le hace una modificación que se llama vulcanizado o vulcanización, en donde se somete a altas temperaturas con azufre, a esto se le llama vulcanizado, se va a transformar en un material que tiene algunas propiedades diferentes a las originales. Se vuelve mucho más resistente, más flexible, soporta más la presión, soporta más el calor y hasta cambia de color porque se vuelve oscuro, cuando el caucho original es blanco. ¿Ah? Entonces, ese caucho se usaba originalmente cuando se empezaron a fabricar llantas, ¿no? O neumáticos de autos. Actualmente ya se utilizan otros tipos de polímeros, pero originalmente se utilizaba caucho. Entonces cambia mucho y lo hace mucho más resistente y por eso se le daba ese uso. Ese es un semisintético porque originalmente se obtiene de la naturaleza, pero al ser modificado ya tiene algunas propiedades diferentes. Y también tenemos a los sintéticos. Esos son los que mayor preocupación son los que nos causan a nivel ambiental. Esos son producidos de manera total en la industria. Puede ser por la combinación, ¿no? Originalmente de la combinación de algunos compuestos, que generalmente esos compuestos son tóxicos. Y esa reacción química me da lugar a la formación del polímero. Entonces se producen a nivel industrial, se producen a gran escala porque, pues, si ustedes observan que ahorita que han estado analizando su entorno, existe una gran variedad en todo nuestro entorno y son totalmente sintéticos porque totalmente son artificiales, se producen totalmente de manera artificial industrialmente. Por ejemplo, el polietileno, el nylon y el poliéster. Ahí tenemos todavía algunos ejemplos, son de los más comunes, son muy, muy utilizados, ¿no? En varias aplicaciones y pues desafortunadamente son los que se producen en mayor cantidad y los que generan mayor impacto ambiental. Aquí tenemos el caucho. Este caucho ya se los había mostrado en la sesión pasada a grandes rasgos, pero vean cómo se produce por un árbol. Es blanco originalmente y tiene algunas propiedades plásticas, ¿no? Tipo plástico, como elasticidad, es un aislante. Pero bueno, ya si se vulcaniza, se vuelve mucho más resistente. Así se ve de manera física, pero molecularmente, pues lo estaríamos viendo así. Observen cómo las moléculas se unen. Vamos a tener aquí la unión. Este enlace que tenemos aquí es un enlace que me permite la unión entre una molécula y otra. Y entonces va creciendo la molécula cada vez más. Aquí podemos ver que esta molécula tiene 3 unidades, ¿no? Y esas 3 unidades pueden ir creciendo. Aquí a un lado se puede pegar otra, aquí se puede pegar otra y así sucesivamente. Entonces podemos ir pegando unidades hasta que tengamos una molécula muy, muy grande. Hay algunos polímeros que tienen dimensiones o cadenas de hasta cientos de miles de polímeros, es decir, esta unidad, imagínensela repitiéndose 60,000, 50,000 veces. ¿No? Entonces son moléculas bastante grandes. Aquí también ya la habíamos mostrado, algunos ejemplos. Celulosa, almidón son naturales, ya ahorita ya entienden el concepto de por qué son naturales. Estos son sintéticos, como los plásticos, polietileno, baquelita, el nylon y el tergal, y el neopreno. Son de los polímeros más, digámoslo así, más antiguos, ¿no? Que se conocen, porque esos fueron de los primeros que se empezaron a producir. Pero actualmente, pues ya tenemos una gran variedad que pueden encontrar ustedes en los productos de su casa, ¿no? Si nos ponemos a buscar en las etiquetas, en las composiciones de los envases, podremos encontrar ya varios polímeros que se utilizan por sus propiedades tan diversas que pueden tener. Aquí tenemos algunos polímeros naturales. Aquí, por ejemplo, tenemos el almidón. Observen la repetición. Tenemos una unidad. Así a simple vista podemos ver cómo hay una unidad que se repite. Entonces, si se repite y se repite, entonces ahí tengo un polímero. Tengo aquí, de este lado tengo el caucho, que yo se los había mostrado, y aquí abajo tengo una proteína. Entonces, todos son polímeros naturales. En este caso, el primero, que es el almidón, y la de abajo, que es una proteína, son fuentes alimentarias para nosotros. Nosotros nos podemos alimentar de estos productos. Entonces, los polímeros también pueden ser alimento.
nada más que en este caso serían polímeros naturales. Este ejemplo también ya lo habíamos mostrado en la sesión pasada. Recuerden que entonces tiene que coincidir el monómero que ustedes dibujen, en este caso es una glucosa. La repetición de esta unidad, observen cómo podemos ver cómo se repite uno tras otro, uno tras otro. Entonces, esta repetición me va a dar lugar a una molécula de mayor tamaño que se llama almidón. Entonces, aquí tendríamos representado juntos el monómero, en este caso el monómero es este, es la glucosa, y la molécula de mayor tamaño, que en este caso sería el almidón, ¿de acuerdo? Este es un polímero sintético, es uno de los más, es uno de los más conocidos. Es muy utilizado porque se utiliza para hacer, pues, estas típicas bolsas de un solo uso. Y es el famoso polietileno, ¿no? Es uno de los más comunes y que más, podemos encontrar en nuestro entorno. Aquí podemos ver cómo la molécula es pequeña y se va haciendo más grande. Vean cómo esta molécula es mucho más grande que la original, porque se van pegando precisamente las unidades. Entonces, la unidad sería el etileno, que sería el monómero, y ya en conjunto, ya la molécula de mayor tamaño sería el polietileno. Aquí les ponen estas marcas de aquí. Aquí tiene aquí en los costados estas dos líneas quebradas. Estas líneas significa que la molécula sigue creciendo, es decir, se siguen pegando aquí y vamos a ir haciendo más grande la molécula. Entonces, ahí tenemos ejemplos de varios. Procuren considerar polímeros sintéticos, que son básicamente los polímeros que más nos involucran aquí en esta parte ambiental, porque serían los que estarían perjudicando a nivel ambiental. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, recuerden que entonces un polímero se forma por la unión de las unidades, ¿ah? Para que podamos formar esta unión necesitamos un enlace químico. Esto que aquí está aquí en medio es un enlace químico, ¿ah? Entonces tenemos un enlace químico, otro enlace, etcétera. Entonces, estos enlaces químicos que me permiten la unión entre moléculas se forman a partir de un proceso que se llama polimerización. La polimerización, entonces, es el proceso que me permite la formación del polímero a partir de la formación de enlaces químicos entre las unidades, que en este caso serían los monómeros. A eso va a ser la polimerización. Entonces, la polimerización me permite la formación de los polímeros. Es una reacción química. En ella los polímeros se van a ir formando a través de la unión de monómeros. Los monómeros van a formar enlaces químicos entre sí para dar lugar a esa molécula mucho más grande que se llama polímero, ¿vale? Vamos a tener solamente dos tipos de polimerización y es lo que les comentaba en el caso de su tabla. Solamente pueden incluir dos alternativas, ya sea la polimerización por adición o la polimerización por condensación. Podemos tener alguna que otra especificación, ¿no? Más allá o algo más específico hablando de manera química y ya de acuerdo a la molécula de la que ustedes estuvieran planteando su polimerización. Pero bueno, a grandes rasgos tenemos solamente estos dos tipos. Entonces van a describir, van a mencionar cuál es el tipo de polimerización. Sí, Reina, no te preocupes. En el caso de las respuestas a las preguntas, también se les pide que describan la diferencia entre una polimerización por adición y por condensación. Aquí podemos ver que se parece mucho ahorita en las imágenes. Voy a usar las imágenes para hacerlo más sencillo. Aquí en la polimerización por adición se observan las unidades, que son las esferas, se van uniendo. Y conforme vamos avanzando hacia abajo, vean cómo se va uniendo una más cada vez, cada proceso, y me va formando una molécula de mayor tamaño. Ajá, si observan, tenemos moléculas más grandes cada vez. Ajá. Entonces, aquí tenemos la unión de, de dos monómeros, me forma una pareja, ¿no? De dos moléculas. Si a esas dos moléculas le agregamos otra más, vamos a tener tres moléculas y la molécula va creciendo. Esta polimerización se llama por adición, porque si ustedes recuerdan, adición significa suma. Entonces, en esta reacción, lo único que ocurre es que se van pegando. ¿Mediante qué? Mediante enlaces químicos. Recuerden que necesitamos el enlace químico para unirlos, si no, no tengo cómo. Entonces, mediante enlaces químicos, uno una molécula tras otra
y entonces voy formando las moléculas cada vez más grandes. Entonces, en eso consiste la polimerización, perdón, por adición. Aquí solamente se forma un enlace químico entre una unidad y otra, y esto me permite formar la unión y que se vayan formando moléculas cada vez de mayor tamaño, a diferencia de la polimerización por condensación. Sí, policondensación es una forma de decirle a condensación. Entonces, si ya encontraste que la polimerización es por condensación, por policondensación, entonces nada más usa la palabra condensación. Ajá. Aquí en la polimerización por condensación, ve perdón, vean, igual tenemos las unidades se van pegando, e igualmente que en el esquema anterior, me van formando moléculas de mayor tamaño. Vean cómo la molécula cada vez se hace más grande, porque cada vez voy pegando más unidades. Pero vamos a tener aquí una pequeña diferencia. Si observan, tenemos una esferita amarilla en cada una de las uniones. O sea, cada vez que se va haciendo la molécula más grande, se va formando una esferita amarilla. Esa esferita amarilla se le considera un subproducto. Ujú. Considérenlo como un remanente o como un sobrante, ¿no? Ese remanente o sobrante se forma como producto del proceso de la formación del enlace. Se requiere eliminar una partecita de la molécula y entonces me sobra, digámoslo así, me sobra un poquito, ¿no? Entonces, este poquito, este subproducto, se caracteriza en la polimerización por adición. Entonces, en la polimerización por condensación, perdón, se forma este subproducto, cosa que no se forma en la polimerización por adición. Ujú. Entonces, digamos que en la adición solamente se une un monómero tras otro monómero, y en el caso de la condensación, se une el monómero con otro monómero, pero necesitamos el desprendimiento de una pequeña parte de la molécula, y esto me lleva a la formación de un subproducto, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los 2 tipos de polimerización. Buenas noches. Y bueno, para, recalcar cuáles no son polímeros, esto lo comento porque es un error frecuente. Frecuentemente en las tablas, en la tabla de polímeros, incluyen alguno de estos productos, entonces por eso les aclaro para que no, se cometa el mismo error, ¿de acuerdo? Entonces, si observan, esas moléculas son chiquitas, son, pequeñas, ¿y qué fue lo primero que comentamos como característica de un polímero? Que son moléculas muy grandes, ¿ah? Aquí en este caso tenemos moléculas pequeñas, entonces, empezando por ahí, pues no es un polímero, ¿ah? Otra característica es que, los polímeros se encuentran, eh, se forman por la unión o la repetición de una molécula, es decir, se repiten las cadenas una tras otra para formar una cadena. Y aquí no tenemos la formación de cadenas, todas las moléculas son independientes, ¿ah? Entonces, estas no son polímeros. Este molécula es el agua, entonces por supuesto que no es un polímero. Esta molécula de aquí es el ácido clorhídrico. Vean, solamente tiene un hidrógeno y un cloro. Esta molécula de aquí es dióxido de carbono. Solamente tenemos 3 átomos, 2 oxígenos y un carbono. Y esta molécula de aquí es el cloro de sodio o la sal común o sal de mesa, que solamente está formada por un cloro y un sodio. Entonces, evidentemente, no son polímeros. Entonces, para que consideren que molecularmente, pues tienen que considerar que son moléculas muy grandes, ¿no? Esa es la principal característica, y se forman por la repetición de uno a otro, de los componentes, que en este caso esos componentes son los monómeros, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Tenemos alguna duda con respecto a la actividad integradora, 3? Sí, ahorita, Jimena,
Bueno, lo que pasa es que hay muchas herramientas y va a depender también del tipo de, se me fue el nombre, de dispositivo, ajá. Por ejemplo, en el caso de el celular, pues hay algunas aplicaciones que se pueden utilizar para celular. En el caso de que cuenten con equipo de cómputo, se puede utilizar Canva. Entonces, sería muy complicado, pues, explicar varias, ¿no? Entonces, yo te recomiendo que, pues, utilices, supongo que previamente en algunos otros, módulos ya habrán hecho algún video, ¿no? Entonces, aquí la sugerencia es que utilicen una herramienta que ya hayan, utilizado previamente, este, y que hagan uso de esa herramienta para de todas formas, ahorita a ver si en Canva, porque sí va a estar complicado que de manera técnica te enseñe yo a pero bueno, voy a explicar algunas cuestiones de la actividad integradora 4. Aquí en el caso de Canva, les voy a mostrar de Canva, ¿de acuerdo? Pero, recuerden que Canva tienen que contar con equipo de cómputo, porque no tiene la función en celular. No recomiendo el uso de PowerPoint. Es, difícil de descargar, es difícil de visualizar, este, mm, y a veces tiene errores porque descarga por separado el audio del video, o no se reproduce en cualquier dispositivo, o, no se reproduce, todo de corrido, sino que hay que estar pasando la diapositiva y darle clic al sonido para que se reproduzca, y eso no es un video. Recuerden que un video tiene que tener una secuencia, corrida, o sea, tú lo tienes que dejar puesto y tiene que solito funcionar. Ujú. En el caso de, Canva, aquí Canva tiene una función. Cuando ustedes utilicen en el caso de Canva, si es que fueran a utilizar Canva, necesitarían, eh, una presentación, que sería, como esta, ¿no? Su presentación sería su apoyo, y le damos clic aquí en presentar y grabar, ¿de acuerdo? Déjenme ver, a ver aquí qué hace. En realidad, Canva es muy fácil de utilizar, si es que tienen el bueno, es que aquí se me traba de que tengo abierto de que tengo ya muchos datos, el Meet y el déjame ver a ver si lo abre. Sí, sí hay que salir todo el video. No es mucho tiempo, son nada más de 4 o 5 minutos. Entonces, como les recomendaba, solamente, hagan un ensayo, 1 o 2 ensayos previos, para que le calculen más o menos el tiempo, para que sepan qué van a decir, y ya que estén listos, entonces ya pueden,
transmitir o grabar. Es corto, o sea, en realidad no es mucho tiempo, consideren que es de 4 a 5 minutos, entonces va a pasar rápido, ¿va? Ya se me trabó, les digo que no me jala por, este, pero bueno, ahí en presentar le damos presentar y grabar y así va a presentar. Ahorita como tengo el Meet no me va a presentar 2, ¿sale? Entonces voy a quitar esto. Dime, Jimena, ¿qué pasó? Ya se me trabó, perdón, pero sí, no, una disculpa, no puedo, porque no puedo presentar doble. Entonces se me va a trabar más y muy bien. Bien, entonces, si recordamos, la actividad integradora 4 consiste en generar un video. El video es muy corto, de 4 o 5 minutos. Consideren el tiempo, que es importante el tiempo, la extensión. Entonces, consideren bien, limitarse a esos 4 o 5 minutos. Recuerden que podemos pasarnos un poquito, ya nada más para que les dé tiempo de terminar, pero procuren que no sea de menos de 4 minutos, porque de menos de 4 minutos significa que estamos, pues hay menos investigación, ¿no? Porque ese tiempo se podría utilizar para describir más información. Como les sugiero, hagan un ensayo previo, este, 2 o 3 veces para que se vayan dando cuenta en que pueden mejorar. Y ya cuando graben el que van a entregar, pues ya va a ser más sencillo para ustedes poder desarrollar el tema. Recuerden que se tienen que ver a cuadro, entonces tenemos que buscar una, herramienta que permita visualizarse a cuadro. Y, también, recuerden que su voz tiene que ser tiene que describir la información. Si no hay voz y si no hay imagen a cuadro de ustedes, pues, la actividad no se puede evaluar, porque no podemos, comprobar que ustedes son los autores de la actividad o del video. Entonces tienen que salir a cuadro y tienen que explicar con su voz y tienen que presentarse para que, pueda yo saber que la información está compartida por, este estudiante que está describiendo su información en el video, ¿de acuerdo? Entonces, su actividad habla sobre su ecosistema. Lo principal es que ustedes identifiquen qué es un ecosistema. El ecosistema, pues, es el entorno en donde cada uno de ustedes habita. Si bien, ya son ecosistemas urbanos, porque, pues, nosotros vivimos en ciudades, pero no dejan de tener rasgos, originales de los que tenían, sobre todo, por ejemplo, el clima, que caracteriza cada uno de los entornos. Estas características, pues, permiten que diferentes seres vivos se desenvuelvan en esas zonas en específico, y por eso vamos a tener una variedad importante de ecosistemas, ¿de acuerdo? En el caso de un ecosistema, en general, pues un ecosistema se considera la unidad estructural y funcional de la ecológica, ¿ah? En donde todos los organismos cohabitan, todos los organismos
Sí, Trinidad, puedes aparecer en cualquier, lugar del video. Si vas a utilizar una presentación de base como la que tengo aquí, tu imagen va a aparecer en pequeñito en algún cuadrito, entonces, donde lo quieras colocar es correcto, ¿mm? Sí, no tienen que aparecer ustedes en todo el rellenando toda la pantalla, ¿no? Pueden, si utilizan una presentación de relleno, perdón, de apoyo, y ya nada más va a salir su imagen en un pequeño recuadro, ¿sale? Bien, los ecosistemas, aquí lo importante es que reconozcan de manera correcta el ecosistema y todos los componentes que lo derivan, ¿no? Para que la información que ustedes puedan compartir dentro del video, pues, sea correcta. El ecosistema va a estar constituido, todos los ecosistemas, van a estar constituidos de elementos vivos y no vivos, que algunos de ustedes los van a describir. Y bueno, vamos a tener diferentes tipos de ecosistemas. A grandes rasgos tenemos 2, que son los terrestres y los acuáticos, dependiendo de qué tipo de elemento, pues, es eh, el que se encuentra presente en ese ecosistema en mayor proporción. Los más comunes, o al menos en los que estamos más nosotros involucrados, pues, son los ecosistemas terrestres, ¿de acuerdo? Ya habrá alguno de ustedes que si viven en algún entorno donde tienen playa, o tienen algún lago, o algún río, entonces ya podrán describir algún ecosistema acuático. En el caso de los terrestres, de los, ecosistemas terrestres, pues vamos a tener, algunos, ecosistemas en donde, la mayor cantidad de organismos están adaptados a la tierra y, por ejemplo, tenemos el bosque, el pastizal, la tundra, el desierto, que son los típicos ecosistemas, pues, que conocemos. Y dentro de los ecosistemas, acuáticos, pues tenemos básicamente los 2 tipos, que son los 2 grandes grupos de ecosistemas acuáticos, de acuerdo al tipo de agua que lo constituye, que sería los de agua dulce y los de agua marina. Entonces, aquí vemos que tenemos, la importancia de las diferencias entre estos ecosistemas. Si los ecosistemas tienen una diferente composición, entonces los seres vivos que se adapten van a ser de un tipo específico. Si modificamos esas características, entonces esos organismos van a tener problemas para adaptarse y, este, estos seres vivos, pues, van a vivir de acuerdo a las características del entorno. Tiene que ser compatible, ¿no? Claramente, si el entorno tiene ciertas características, entonces los seres vivos que vivan en ese entorno, pues tienen que ser capaces de adaptarse a esas características. Vamos a tener, en general, todos los ecosistemas se caracterizan porque van a estar formados por 2 componentes. Vamos a tener los componentes bióticos y vamos a tener los componentes abióticos. Dentro de todos los componentes bióticos se van a encontrar todos los seres vivos, todos los seres vivos que van a formar el ecosistema. En este caso, eh, animales y plantas. También está considerado los microorganismos, solamente que los microorganismos, pues, no los vemos a simple vista, entonces es difícil poder describirlos. Pero a grandes rasgos sí podemos distinguir la flora y la fauna, en este caso, que también se solicita que ustedes describan dentro de su video. Y tenemos a los componentes abióticos, en donde esos son todos los componentes, que no tienen vida, por eso se llaman abióticos, el prefijo a significa sin vida. Entonces, estos componentes abióticos son todos esos componentes, no vivos, como el clima, la temperatura, el agua, la humedad, el sustrato, que viene siendo el suelo, que no están vivos, pero que son importantes. Sabemos la importancia tan grande que tiene el agua, por ejemplo, ¿mm? Entonces, el agua es un componente abiótico, que definitivamente sin ese elemento no podría subsistir ninguna especie, pero es un ser no vivo o un elemento no vivo que se encuentra dentro de cada uno de los ecosistemas, ¿de acuerdo? En su caso, para que puedan realizar su video, pues tienen que identificar los 2 elementos, porque se solicita que identifiquen el clima, y la biodiversidad, que en este caso sería la flora y la fauna, ¿de acuerdo? Déjenme leer las preguntas y ahorita las vamos despejando.
Aquí estoy, espérame tantito, es que se me trabó aquí. Ah, ya. Aquí. Ah, okey. Sí, pueden hacer una presentación. Lo recomendable si es que se basan en una presentación como la que tengo yo ahorita, ¿no? Entonces, si le ponen grabar, así como ya les mostré, Canva les va a permitir que se observe la presentación y les va a permitir que se vean ustedes en la cámara y ustedes van a aparecer en un cuadrito, pero se va a ver la presentación. Entonces, sí, lo recomendable es usar una presentación para que tengan un apoyo, tanto ustedes para que se guíen y vayan, explicando de manera ordenada la información, tanto para mí, para que yo pueda ir, checando que toda la información está ahí. Hay veces que tenemos problemas con el audio, por ejemplo, si el video por alguna razón en alguna parte, algún fragmento se escucha feo, o no se escucha bien, o se escucha muy bajito, cualquier situación, yo tengo la parte escrita para apoyarme en que sí lo presentaron. Ajá. Porque si por alguna razón hay un ruido fuerte, o hay alguna interrupción, o alguien habla por ahí de fondo, o hay alguna situación, y se pierde lo que ustedes dijeron, yo no voy a tener manera de comprobar de lo que dijeron. Entonces, por eso es importante tener un apoyo, para que a su vez, tanto ustedes como yo, nos apoyemos en lo escrito. Entonces, sí, les recomiendo que tengan una presentación escrita, así como esta, la presenten en Canva, como ya les mostré, y Canva les va a permitir generar el video con la presentación y grabar la voz. Ujú. Claro, recuerden que esto implica también hacer algunas pruebitas, ajá. Entonces, aparte de su ensayo que pueden hacer con el contenido de lo que van a describir, también les recomiendo hacer unas pruebitas técnicas, ajá. Chequen que su micrófono funcione bien, de su computadora o de su teléfono, chequen que su cámara funcione bien, y grábense una pruebita de unos segundos para ver si sí se escucha, si sí se ve, para que estén seguros, porque si entregan algo que no les dio tiempo de revisar o cualquier situación, puede ser que haya alguna falla técnica precisamente. Entonces, sí hay que hacer pruebitas siempre. Eso siempre, es recomendable, ¿no? Utilicen Canva, utilicen cualquier otra herramienta, son importantes las pruebitas, ¿no? También, procuren, si tienen alguna duda muy específica, técnica, me refiero a algo técnico, para poder realizar el video. También recuerden que pueden, apoyarse en tutoriales o en donde ya les expliquen ya la forma técnica. O sea, ya técnicamente, cómo qué características tendría el video, ¿sale? Y me están preguntando aquí que si le pueden poner imágenes. Claro, las imágenes son de gran ayuda para enriquecer el video. Y dice que sí, describe el lugar donde vive. Okey. Sí, Jimena, esa es la idea precisamente de la actividad. Hay que describir, tu entorno. En este caso, ese entorno que me estás describiendo es tu ecosistema. Entonces, en tu video, pues, describirías las características tanto del terreno, como del clima, como de la flora y la fauna, dentro del video, en el orden en cómo se está solicitando la información, ¿sale? Muy bien. Entonces, déjenme avanzar. Bueno, entonces en todos los ecosistemas van a encontrar estos componentes. Estos componentes bióticos van a constituir, pues, lo que conocemos como biodiversidad. La biodiversidad es toda la diversidad de vida que existe, no solo en cuanto a seres vivos, sino que también ahí se consideran, la parte genética y un poquito aparte más compleja, más allá de lo que podemos ver nosotros a simple vista, plantas y animales, pero la biodiversidad es en general, pues esa variedad de seres vivos que existe sobre la Tierra, ya, o sobre el planeta. Ya, de manera individual, pues cada uno de sus ecosistemas que ustedes describan, pues van a tener ya características muy puntuales, ¿no? Ya seres vivos que se encuentran de manera muy puntual en ese entorno. Dentro de esa biodiversidad o todos esos seres vivos que viven o que se encuentran, interactuando dentro de su entorno, vamos a tener una serie de relaciones, entre las especies.
A esto se le conoce como relaciones interespecie, ¿ah? Estas relaciones es uno de las áreas de oportunidad o de las áreas de mejora que podemos tener en los videos, porque bueno, en generaciones anteriores, generalmente a veces no describen de manera correcta este tipo de relaciones. Estas relaciones se refiere a cómo las especies se interactúan entre ellas, o sea, especies distintas, ¿ah? Por ejemplo, en nuestro caso que vivimos todos en ciudad, cómo se relaciona un perro con un gato, por ejemplo, ¿no? O cómo se relaciona un gato con un roedor, ¿no? O cómo se relacionan las aves con los insectos, o cómo se relacionan las flores con las aves, ¿no? O cómo se relacionan las flores con los insectos, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con una relación interespecie. Por eso se llama relación interespecie, porque es entre especies diferentes. ¿Podemos estar involucrados nosotros los humanos? Sí, porque pues también formamos parte del entorno, pero procuren identificar especies y sus relaciones, ¿no? Dentro de ese entorno. Sí, ¿quién me preguntaba de las citas? Sí, hay lo que tengan escrito, sí hay que citarlo y al final referenciarlo, ¿de acuerdo? Tenemos estos tipos principales de relaciones. Eh, Estas, como les comento, son uno de las áreas de mejora, ajá, para que lo consideren. Tenemos la depredación, la competencia, la simbiosis, son los más comunes. Sí, de nada, en la depredación tenemos a un depredador y una presa. Ujú. Es la típica relación de la selva o de la sabana con los leones o las cebras, por ejemplo, eso es depredación. Aunque también podemos tenerlo en chiquito, por ejemplo, entre insectos, los insectos que se comen entre ellos. A lo mejor no se nota mucho porque son muy pequeños, pero es depredación. Tenemos a la relación de competencia. En la competencia tenemos dos especies que compiten por algún factor. Podría ser alimento, podría ser refugio, podría ser territorio, ¿ah? Por eso se llama competencia, porque compiten, ¿ah? Tenemos una relación de simbiosis. Las relaciones de simbiosis son relaciones muy cercanas, muy íntimas entre dos especies, que generalmente son permanentes durante toda la vida del individuo. Y dentro de esa simbiosis, pues tenemos otras tres que forman parte del tipo simbiosis, pero que tienen algunas características específicas. Por ejemplo, el mutualismo. El mutualismo es una relación en donde ambos se van a beneficiar. Por eso se llama mutualismo, porque es mutuo, ambos se ayudan. Por ejemplo, ejemplos de mutualismo tenemos las aves. Se han observado en algún documental o algún programa de este tipo, cuando las aves se posan en animales muy grandes, por ejemplo, bisontes, rinocerontes, animales muy grandes. Ahí las aves estarían beneficiándose porque están comiéndose los parásitos externos de los animales y el animal de mayor tamaño se estaría beneficiando porque lo están limpiando, ¿no? O sea, está obteniendo un beneficio. Entonces, en el mutualismo, los dos se benefician. ¿M? En el parasitismo, aquí tenemos un parásito, por eso se llama precisamente parásito. Recuerden que parásitos, por ejemplo, los piojos, las pulgas, las chinches, los mosquitos, este parasitismo, solamente uno de ellos se beneficia porque ese que se beneficia es el parásito y generalmente se beneficia con alimento. Muchos parásitos comen sangre, ajá, son hematófagos. Entonces, ese parásito se está beneficiando con alimento y la otra especie, pues, está causándole un daño. Recuerden que cuando un animal tiene pulgas, por ejemplo, o un humano tiene piojos, pues podemos tener consecuencias en la salud por la presencia de ese organismo. Incluso hay parásitos que nos transmiten enfermedades como los mosquitos, ¿no? Que nos transmiten malaria, paludismo, dengue, zika, chikungunya, ¿no? Entonces el parasitismo es negativo para una especie y positivo para la otra porque está obteniendo alimento. Y en el caso del comensalismo, solamente una especie se beneficia, una de las dos. Este es el caso, por ejemplo, de las anémonas y los peces payaso. Si vieron Nemo, la película esta de Disney,
Recuerdan que los peces payaso viven adentro de las anemonas, es decir, se protegen adentro de la anémona, y la anémona no obtiene ningún beneficio, pero tampoco, pero tampoco se afecta. Entonces, en el comensalismo, uno se beneficia nada más y el otro no, pero no tiene ningún daño, ¿de acuerdo? Entonces, pueden empezar a observar, pues, qué tipo de relaciones, si en su entorno no hay muchas especies de dónde escoger, porque, pues, como decimos, vivimos en un entorno urbano, es difícil encontrar mucha variedad de especies, pero si hay aves, si hay insectos, si hay plantas, este, entonces sí podemos tener, y hay animales domésticos, ¿no? Entonces sí podemos tener, observar alguna relación, ¿de acuerdo? Sí, buenas noches. También otra área de oportunidad para mejorar en los videos es que identifiquen si la relación es positiva o negativa. Las relaciones son positivas o negativas dependiendo del tipo de especie de la que estemos hablando o el tipo de relación. En el caso de la competencia, vamos a tener que las dos especies tienen un efecto negativo porque están compitiendo por un mismo factor y entonces esto hace que se disminuya, ¿no? Si tenemos determinada cantidad de comida y se tiene que repartir entre muchos, entonces les va a tocar de menos. Entonces es negativo para ambos. ¿Ah? Si tenemos, en el caso de la depredación, vamos a tener una especie beneficiada y una especie que va a tener un efecto negativo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque recuerden que tenemos una presa y un depredador. El depredador se va a ver beneficiado y la presa se va a ver perjudicada. En el caso del mutualismo, los dos se ven beneficiados porque recuerden que mencionamos que las dos especies del mutualismo, esa es la característica del mutualismo, las dos especies se benefician. Y en el comensalismo tenemos una especie que se beneficia, va a obtener un beneficio de alimento, de refugio o de cualquier tipo de beneficio, pero la especie B no va a tener ningún efecto, ni positivo ni negativo, y a esto le llamamos efecto neutro o efecto indiferente. A eso se refiere su descripción del video, de su actividad, en donde donde deben de describir cuál es el impacto o el efecto de esa relación. Número de diapositivas no hay, porque recuerden que, como les menciono, no está dentro de las características de la actividad en sí, ni dentro de la rúbrica, entonces no se solicita un número de diapositivas. Ustedes utilizan el número de diapositivas que consideren necesarias. Si les basta con una y con una pueden explicar todo, está bien, ¿no? Si necesitan 10 para explicar, pues utilicen 10 las que necesiten. No hay un número específico. ¿Sale? Ok. De nada. Aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí podemos ver, en este ejemplo, podemos ver un ejemplo de depredación. La especie más grande, pues es una especie que va a consumir a la especie más pequeña. ¿Ah? Entonces, este es un ejemplo de depredación que difícilmente lo vamos a poder ver, ¿no? De manera cercana. Aquí tenemos, también una relación de depredación. Aquí la araña, que es un insecto, pues funciona como depredador porque se alimenta de otros insectos. Entonces todos tenemos una araña o un mosquito en la casa y es una relación que podemos ver de manera cercana. Eso es una relación de depredación. Y esta es una relación de mutualismo. En la relación de mutualismo, se me está atorando un poquito ya. Esta última relación entre el arbolito y la ardilla es una relación de mutualismo. Los dos se están beneficiando porque los dos obtienen algún beneficio. Puede ser beneficio diferente, pero finalmente los dos se benefician. En este caso, la ardilla se estaría beneficiando con alimento y con refugio porque recuerde que viven en los árboles y el árbol se estaría beneficiando con reproducción.
para que vean cómo también hay relaciones entre plantas y animales. Ajá, no necesitamos que haya movimiento, o que tengan ciertas características como las tienen los animales, sino que se puede dar entre cualquier tipo de seres vivos, entre 2 plantas, entre 2 animales o entre plantas y animales. Entonces, ese sería un mutualismo porque las 2 especies estarían, recibiendo un beneficio, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? Okey, gracias. También van a describir el clima, que es el estado del tiempo más frecuente de un, ecosistema, de un entorno. Van a mencionar si es frío, si es cálido, si tenemos muchas lluvias, si es un clima seco. Y por último, van a describir el servicio ecosistémico que brinda su, ecosistema. Gracias. Tenemos 4 servicios ecosistémicos, solamente identifiquen alguno de los 4 que ustedes consideren que cumpla su ecosistema. En el caso de los servicios de provisión, los ecosistemas con servicios de provisión son los ecosistemas que nos brindan materias primas como alimentos, como agua, como, material para medicinas, ajá. Los servicios culturales son esos ecosistemas a donde podemos ir a divertirnos, a descansar, a hacer día de campo, a ir con la familia, a pasear a las mascotas, a hacer alguna actividad, ya sea cultural, ya sea, educativa, ajá. Histórica, científica, ajá. Los servicios culturales prácticamente son los ecosistemas a donde todos nosotros tenemos acceso, porque podemos entrar, ¿no? Que sea un parque, que sea una reserva, a donde podamos entrar y nos dan servicios culturales, ¿mm? En el caso de los servicios de regulación, esos ecosistemas lo que hacen es que, en ellos se ajustan algunos procesos biológicos, como el clima, el agua. Podemos encontrar ahí, por ejemplo, los ecosistemas donde se hacen tratamientos de desechos, como por ejemplo, aquí en Puebla está el río Atoyac, en donde hay una tratadora de agua. Entonces, ahí estaríamos tratando el agua contaminada, ¿ah? Y los servicios de soporte son los servicios que le dan, pues, producen toda la materia prima para el resto de los ecosistemas. Estos ecosistemas son muy importantes porque, digamos que ellos mantienen la producción de materia orgánica, de animales, de vegetales, de biomasa en general. Y, por ejemplo, en ellos podemos encontrar los que mantienen la biodiversidad, por ejemplo, donde hay polinización, donde hay control biológico. Un ejemplo típico de estos servicios de soporte son las, muy conocidas reservas ecológicas, donde, que son grandes ecosistemas, en donde se trata de conservar algunas especies, por ejemplo, que estén en peligro de extinción. Entonces, dentro de su ecosistema, del ecosistema que ustedes vayan a describir, van a identificar qué servicio brinda. Ajá. El servicio ecosistémico es lo que el uso que el hombre o que el ser humano le da a cada uno de los ecosistemas, es decir, para lo que nos sirve. ¿M? ¿Sale? Entonces, con todas estas características, una vez reunidas, ustedes van a construir la información para su video y van a describirlo, como ya lo mencionamos, puede ser con el apoyo de diapositivas, ir describiendo la información de manera verbal, apareciendo a cuadro, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Algún comentario, duda, hasta acá? ¿Ninguna? Okey, muy bien. Bueno, pues entonces, si no hay dudas o comentarios, vamos a dar por terminada la sesión aquí. Y bueno, si hay alguna duda, pues yo me quedo, al pendiente en el mensajero, pueden escribirme, al mensajero y estamos pendientes, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchas gracias por asistir, que tengan buenas noches, descansen, hasta luego. De nada, nos vemos. Buen fin de semana, gracias.